Un aspecto a tomar en cuenta para la construcción del gráfico de control es saber diferenciar entre los límites de control que son propios de un proceso y los límites de especificación que son puestos por un agente externo. Veamos. Digamos que la organización está ejecutando un proceso repetido varias veces. Puede ser corte de pelo, puede ser preparación de la canchita en un cine, puede ser el desarrollo de una actividad de consultoría, etc. Cuando uno realiza una actividad varias veces, este proceso va a emitir resultados. Estos resultados deben cumplir con parámetros que la empresa misma ha puesto. Una vez que uno mide varias veces el proceso, con una fórmula matemática obtiene los límites de control. Los límites de control son propios de cada proceso y no los pone la empresa, sino que los resultados del proceso, puestos en una fórmula matemática, entregan los límites de control. Sin embargo, todo proceso se realiza para generar valor para un cliente. Este cliente tiene una exigencia respecto al producto que va a adquirir. Entonces los clientes siempre especifican, pero no están especificando sobre el proceso, sino están especificando sobre el producto que este proceso entrega. A estos límites se le conocen como límites de especificación y son los requisitos que el producto debe cumplir. El cliente es uno de los agentes que especifica, pero también el gobierno especifica. El gobierno pone condiciones respecto a la remuneración, respecto a la jornada laboral, respecto a la contaminación que es tolerable, respecto a los permisos con los que la empresa va a trabajar. Todas estas condiciones que pone el gobierno son especificaciones que la empresa debe cumplir. Y por último, la gerencia de la empresa también especifica cuando dice que el producto no debe costar más de tanto, o cuando dice que no se pueden trabajar más de tantas horas, o no se puede remunerar más de tanto al personal. Entonces los tres agentes, cliente, gobierno y gerencia, ponen especificaciones sobre el producto que el proceso está entregando. Tenemos por un lado los límites de control del proceso y tenemos por otro lado los límites de especificación. Es muy importante entender la diferencia entre los dos. Si alguien está ejecutando un proceso, debe asegurarse que los resultados del proceso estén dentro de los límites de control. En cambio, si alguien tiene trato con un cliente y va a ponerse de acuerdo respecto a la especificación que se debe cumplir, debe asegurarse que el proceso sea capaz de cumplir con la especificación que está pidiendo el cliente. Hay dos posibilidades cuando uno compara los límites de control con los límites de especificación. La primera posibilidad es que el proceso sea capaz de cumplir la especificación. En este caso, no hay nada que hacer y todos los productos que el proceso entregue serán aceptados por el cliente. Pero también podría ocurrir que el proceso no sea capaz de cumplir con la especificación que el cliente ha puesto, en cuyo caso quedan varias salidas por hacer. La primera podría ser mejorar el proceso a un nivel que ya sea aceptado por el cliente. La otra salida es conversar con el cliente para que no ponga tanta rigidez en la especificación y acepte los resultados del proceso. Muchas veces se da esto porque los clientes no se dan cuenta que al exigir ese nivel de especificación pueden hacer que el proceso sea muy costoso de ejecutar. Cuando la empresa explica las razones que tiene para no entregar lo que el cliente está pidiendo, el cliente suele disminuir el nivel de su especificación. Y lo tercero que puede hacer la empresa es tercerizar ese proceso en otro. Hay empresas que se han especializado en un tipo de producto y cuando reciben un encargo diferente de un cliente, lo que hacen es buscar a alguien que sí sea experto en eso, tercerizan ese proceso, luego reciben los resultados del tercero y se lo entregan al cliente. Entonces, mejorar el proceso o renegociar la especificación o tercerizar son tres salidas que la empresa puede tomar cuando sus límites de control no están de acuerdo a los límites de especificación. Lo que sí es importante es tomar en cuenta siempre lo que el cliente está pidiendo, porque cuando el cliente satisface una necesidad, aumenta el valor que está dispuesto a pagar por el producto hacia el cliente. Bien, ahora cuando hacemos un ejemplo para ver cómo usar el gráfico de control en la capacitación,
Analicemos lo siguiente. Digamos que una persona ha estado enyesada mucho tiempo, no ha podido caminar esos 6 meses, digamos, le quitan el yeso y la persona tiene la pierna contraída. Entonces la persona debe volver a entrenarse, debe volver a recuperar elasticidad y entra en terapia. En la terapia va a tener masajes, baños en agua caliente, va a ser reentrenado para poder caminar y la terapista sabe que la variable que va a decirnos si la persona se está rehabilitando o no es el tiempo entre pasos del paciente. Para una contextura dada, para una edad dada, el terapista sabe cuánto debería demorar cada paso que dé el paciente. Entonces le indica a una enfermera que debe hacer la medición. Pero para que la enfermera ejecute la medición siempre de la misma forma, la terapista le da una serie de instrucciones para que nunca cometa un error. Le va a decir cosas como esta: a las 9 de la mañana, luego de 30 minutos de calistenia, la persona tiene que ir a la sala de rehabilitación 4, calentar por 3 minutos ahí, luego ejecutar 5 pasos entre 2 líneas que están marcadas varias veces, le tomas la medición y sacas un promedio. Cuando la terapista especifica todo el detalle de la medición, lo que está haciendo es operacionalizar la medición para el paciente. Operacionalizar una variable no es otra cosa que dar las instrucciones para que la variable pueda ser medida. Es muy importante recordar que cuando uno toma medición hay variación también en la medición. Cuando nosotros medimos un proceso tenemos que medir varias veces el resultado del proceso, que es el producto. Pero al medir también cometemos un error. Entonces nosotros vamos a observar variaciones en el proceso y vamos a observar variaciones en la medición. Las variaciones en la medición deben ser bastante más pequeñas que las variaciones en el proceso para que las conclusiones que se tomen del gráfico de control que resulte no estén erradas. Es muy importante operacionalizar cada variable antes de medirla, porque si un día medimos de una forma y al día siguiente medimos de otra forma, la variación que nosotros registremos va a ser producto de la medición y no del proceso. Y si la variación que registramos es producto de la medición, las conclusiones que obtengamos del proceso no serán válidas. Bien, una vez que la enfermera hizo la medición, obtuvo una gráfica. Esta gráfica debe ser analizada.